durante la semana, hermano, oraba y le decía, Señor, ¿qué necesita? ¿Qué le traigo a tu pueblo? Y la palabra, el pensamiento era, háblale a mi pueblo de un buen nombre. De que le hable de un buen nombre. Así es de que le dije, Señor, pues ya me dijiste de qué ahora es tu trabajo. Aleluya. Así es de que cuando pensamos, hermano, en un buen nombre, algunos pensamos en nombres así que muy difíciles de pronunciar. Otros pensamos en nombres muy conocidos. Pero realmente un buen nombre, hermano, no es porque sea muy reconocido o porque sea muy difícil de pronunciar o porque muchas personas lo tengan, sino que un buen nombre es producto, hermano, del paso del tiempo. Por ejemplo, piensa en una marca, no vamos a mencionar marcas porque no nos pagan por los comerciales. Pero piensen, por ejemplo, usted que es ama de casa, voy a ir con las amas de casa para tomar la atención de ellas primero. Usted que es ama de casa y sabe que le toca lavar la ropa, poner la ropa a la lavadora. Entre todos el conjunto, entre todas las multitudes, hermano, hay marcas que sobresalen, ¿verdad que sí? Hay nombres que sobresalen. Y cuando usted piensa en una marca, usted escucha una marca, usted escucha un nombre, usted piensa en sinónimo de durabilidad. Piensa en sinónimo de aguante, de resistencia. Los hombres que tenemos aquí que son manejadores, que son troqueros, que son choferes de esos vehículos pesados, ellos saben cuál es el mejor nombre o cuál es la mejor marca de esos vehículos. Y cuando ellos van a comprar un vehículo, un equipo de trabajo, ellos piensan en una marca porque una marca es sinónimo de durabilidad, es sinónimo de resistencia, es sinónimo de que ellos no van a gastar mucho dinero, qué sé yo, en reparación y estas cosas. Cuando pensamos nosotros en electrodomésticos, por ejemplo, cosas de la casa que usamos usualmente, usted piensa en marcas y va y comienza a mirar marcas. Va a comprar ropa y comienza a ver marcas. Va a comprar zapatos y comienza a ver marcas. Ahora, ¿por qué vemos marcas? Porque esas marcas es producto de un nombre. Y eso implica, hermano, una fama, implica, hermano, un terreno ya probado. Así es de que en esta tarde yo quiero hablarle, iglesia, de la importancia de crear un buen nombre. Como cristianos tenemos que aprender a crear un buen nombre, que cuando digan el hermano X, que cuando se escuche ese nombre, la gente piense en diferentes adjetivos calificativos, en diferentes cualidades buenas en esa persona. Fíjate que vamos a la Biblia porque yo sé que son bien bíblicos. Libro de Proverbios, capítulo 22, verso 1. Y Eclesiastés, capítulo 7, verso 1. Vamos a introducirnos con esos dos versículos en esta tarde. Mientras lo encuentra, mientras ojea, voltea al que tiene la par suya y dígale, es importante que creas o que formes, que hagas un buen nombre. Que crea, o sea, el concepto es crear, es hacer, es formar, hermano, un buen nombre. Y los que somos de lugares rurales, por ejemplo, las personas que venimos de lugares rurales, o de pueblos pequeños, o de ranchos, como decimos, hermano, como se dice, siempre cuando escuchaban hablar de una persona, por ejemplo, ustedes saben que en todos los ranchos, en todos los pueblos pequeños, hay una persona chismosa, por ejemplo. Entonces, cuando escuchaban X persona, lo primero que pensaban, si era la persona esa, lo primero que pensaban era sinónimo de chisme. Pero ¿qué de aquellos de que han tenido una buena vida y han hecho un buen nombre? Ahora, ¿ya tienen Proverbios capítulo 22, verso 1? Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro.
lo voy a volver a leer. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Lo que el proverbista nos está diciendo, que crear un buen nombre es más importante que tener mucho dinero. Tener buena fama, porque algunos tienen fama pero no tan buena. Tener buena fama es más importante que tener plata y que tener oro. Porque usted puede tener riquezas, puede tener plata y puede tener oro, pero esas cosas se desvanecen, se desaparecen. Y si usted tiene todo eso, pero no tiene un buen nombre, en el momento que necesite acercarse a alguien, va a tener conflictos. Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Sí, porque los muertos pues ya terminaron su carrera y los vivos apenas la van a comenzar, ¿verdad? Pero, note usted, mejor es la buena fama que el buen ungüento. En otras palabras, es mejor tener una buena reputación que estar bien perfumado, para que nos entendamos. Entonces, vamos en esta tarde a considerar algunas cosas importantes, hermano, de la importancia que es realmente crear, formar, hacer un buen nombre. Y esto tiene que ver, hermano, básicamente con nuestro estilo de vida. Un buen nombre, hermano, toma tiempo. Fíjese qué interesante, hermano. Un buen nombre toma tiempo en construirlo. Mucho, o tal vez toda una vida. Pero toma cualquier momentito para destruirlo. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, hermano, respeto a los políticos, pero cuando pensamos en las personas, en un político, ¿en qué generalmente se piensa? Ustedes ya saben lo que generalmente se piensa cuando se piensa en un político. ¿Por qué? Porque están etiquetados, enviñetados bajo un nombre. Ahora, pensemos en esta tarde, cuando alguien menciona su nombre en el lugar donde a usted lo conocen. Cuando alguien menciona mi nombre en el lugar que me conocen, ¿en qué piensa esa gente? ¿Será que nosotros tenemos ya edificado un nombre, que ya tenemos hecho un nombre? Y cuando la gente piensa en alguno de la congregación de Centro Evangelístico Belén, piensa en sinónimo de... póngale usted lo demás. Porque no podemos negar la realidad, hermano, que Pablo dice. Pablo dice que nosotros los cristianos somos cartas leídas, ¿verdad que sí? No solamente somos cartas, pero somos cartas leídas. En otras palabras, como cristianos, hermanos, estamos expuestos a la gente afuera, a los que no conocen de Cristo. Y yo siempre me atrevo a decir que la gente sin Cristo, hermano, siempre por alguna razón que yo todavía no entiendo, ellos saben cómo los cristianos tenemos que vivir, cómo los cristianos tenemos que comportarnos. Si no, explíqueme usted por qué la gente, cuando usted o algún cristiano o yo hacemos algo indebido, lo primero que dice, y es cristiano, y va a la iglesia, y dice que es hermano. ¿Por qué? Bueno, porque la gente sin Cristo tiene un formato, tiene una manera que ellos piensan cómo debemos nosotros de vivir como hijos de Dios, cómo debería de ser nuestro buen nombre, cómo deberíamos de tener ese nombre. Entonces, desafortunadamente, hermano, es doloroso decirlo, pero en nuestros días a muchos cristianos, hermano, no han aprendido a crear un buen nombre, sino que más bien han creado un nombre malo. No han aprendido a tener buena fama, sino que más bien tienen mala fama. Yo sabía que iban a estar silencitos, así de que no se preocupen. Así silencitos me gustan más. Así me encanta mejor. Entonces, tenemos que volver a retomar las bases de la palabra de Dios, hermano, y darnos cuenta de la importancia que es crear un buen nombre, de la importancia que es tener buena fama. Porque si usted tuviese que morir o yo tuviese que morir en esta noche, ¿qué le gustaría que pusiesen en la lápida? ¿Cuál sería el epitafio que le gustaría que escribieran ahí?
¿Cómo le gustaría a usted que lo recordaran después de pasar por esta vida? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, verdad que usualmente no pensamos en eso? ¿Cómo me gustaría a mí que me recordaran? A mí, por ejemplo, me gustaría que me recordaran como una persona que aprendí a servirle a Dios con todo el corazón. Pero para que la gente me recuerde de esa manera, yo tengo que caminar un camino, tengo que recorrer un camino y tengo que vivir de una manera adecuada. Fíjense que la Biblia a mí me llama la atención, hermano, algunas cosas. Porque la gente mira a los jóvenes, a los adultos y a los más adultos. Todos nos están viendo. Y en una ocasión, jóvenes, escuchen, qué importante es que aprendamos a crear un buen nombre, a tener una buena fama. En una ocasión la Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, tenía problemas. Se había rebelado contra Dios, se había alejado de Dios y el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y en lugar del Espíritu de Dios había venido un espíritu que lo atormentaba. Y la única manera de que Saúl pudiera tener paz, ¿sabe cómo era? Escuchando que alguien tocase. Entonces, el rey pregunta, ¿alguien de aquí conoce a alguien que sepa tocar? Interesante que había un jovencito que ya tenía un buen nombre. La Biblia dice que entre los criados de Saúl había alguien que siempre había estado vigilando, viendo cómo vivía David. Jóvenes, la gente los está viendo cómo ustedes viven. Adultos, la gente nos está viendo cómo nosotros vivimos. Yo no puedo el día domingo ponerme el saco de pastor, de evangélico, y el día lunes quitármelo y vivir como alguien que no conoce a Cristo. Yo tengo que vivir, hermano, con la vestidura cristiana cada día. Pero desafortunadamente en nuestros días, hermano, encontramos un sinnúmero de personas que el día domingo son cristianos y el día lunes comienzan una vida diferente. Dios tenga misericordia, ¿verdad que sí? Porque piensan que ser cristiano es cuestión de tener una religión más, de ser parte de un grupo religioso y en el fin de semana cumplir con un método, cumplir con una asignación de una religión y el día lunes volver a la normalidad. Pero sabe que los cristianos, hermanos, los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, somos, hermanos, cristianos, como dicen los muchachos, 24/7. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, la Biblia habla de David. Dice que alguien miró a David y tenían buen testimonio de David. Dijeron, David sabe tocar bien, es valiente, es prudente en sus palabras, es hermoso. A los muchachos esa es la cualidad que más llenan, dicen algunos. Es hermoso, pero sobre todo Jehová está con él. David se había hecho un nombre, David se había creado un nombre. Es importante que nosotros aprendamos, hermano, desde ya. Yo no sé cómo la gente, qué es la fama que usted tiene. No sé cuál es su fama todavía. No sé qué la gente piensa de usted como cristiano. Pero si por alguna razón, porque mire, hay cristianos, hermano, y yo siempre digo esto, y cuando yo menciono esto me duele en el corazón, pero bueno, es una realidad. Mi padre, por ejemplo, mi padre fue un cristiano, pero no fue un cristiano, hermano, estable. Mi padre fue un cristiano, hermano, que 3 meses estaba sirviéndole al Señor y los siguientes 3 meses no le servía. ¿Entiende? Y con la excusa aquella que usualmente tiene la mayoría, hermanos, de personas que no se quieren afirmar, de decir, es que la carne es débil. Sí, la carne es débil. Eso lo dijo Jesús mismo. Pero por eso Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, la carne es enfermiza. Entonces la carne no quiere crear un buen nombre, el espíritu sí quiere crear un buen nombre. Entonces, desafortunadamente, hermanos, en nuestros días y a través de toda la historia, siempre nos hemos encontrado con ese tipo de cristianos
cristianos, hermano, que como que no muy bien se quieren afirmar. Ahora, antes yo me sentía frustrado, decía, bueno, ¿será que yo no estoy haciendo bien el trabajo como pastor? Pero no se trata que el pastor haga o deje de hacer bien el trabajo, sino que se trata de lo que la persona permita que el Espíritu Santo haga dentro de él. Entonces, Salomón, el escritor de Proverbios, dice que es de más estima el buen nombre más que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora, ¿cuántos quieren crear un buen nombre? ¿Cuántos quieren que cuando digan el hermano Ramiro, que cuando mencionen al hermano Ramiro, la gente piense un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que conquista para el reino, un hombre... ¿Cuántos quieren que se diga de ustedes eso? Nadie. Bueno, pues 1, 2, 3, 4. Bueno, con los 3, 4, hermano, vamos a formar un buen nombre. ¿Sabe qué? Yo tengo una meta, hermano. Como pastor yo tengo una meta. Y mi meta es que de aquí a 20 años la gente en Dallas y Fort Worth diga: el pastor de esa iglesia es un hombre íntegro. El pastor de esa iglesia es un hombre transparente. El pastor de esa iglesia es un hombre de verdad. Yo quiero que cuando la gente mencione Centro Evangelístico Belén, piense en sinónimo de gente fiel a Dios. Piense en sinónimo de gente que ama a Dios con todo su corazón. Piense en gente en sinónimo, hermano, de que repudia el pecado, que ama al pecador, pero que no acepta conductas pecaminosas. Porque tenemos diferentes iglesias, hermano, y algunas iglesias, hermano, usted sabe que no se atreven muy bien a predicar en contra del pecado porque dicen es que la gente se va a ir. No, hermano, mire, no se va a ir si usted tiene a Cristo en su corazón. Y si yo le predico la palabra de Dios tal y como es, usted no se va a ir. Ahora, si usted quiere que le sobe ahí el pecado, bueno, entonces sí, está en el mal lugar. Pero vamos a considerar algunos elementos que se necesitan para crear un buen nombre. Porque hay elementos, hermano, que se necesitan para crear un buen nombre. Y el primer elemento, hermano, nomás le voy a hablar de 3 cositas así sencillas, pero muy fuertes. El primer elemento que se necesita para crear un buen nombre se llama integridad. Si usted quiere que la gente crea en usted, tiene que tener integridad. Ahora, ¿qué es integridad? ¿Qué es esto? De acuerdo al diccionario, hermano, de la lengua española, se define integridad como algo o alguien que es entero, completo, que no falta ninguna de sus partes, que no está dividido interiormente, de una perfecta probidad, incorruptible. Alguien íntegro, hermano, es alguien que no ha sido adulterado, que es una persona, para describírselo mejor, que es una persona que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Es una persona, hermano, que tiene un carácter definido. Mire, integridad tiene que ver con el aspecto, hermano, que me importa más mis convicciones que la opinión que la gente tenga de mí. Porque muchas veces no es cierto, iglesia, que fallamos a ser íntegros porque queremos quedar bien con cierto grupo de personas. Los que han sido estudiantes en algún tiempo, los que son estudiantes saben de que dentro de las escuelas hay un círculo de populares. Y para ser parte del círculo de populares hay que vender la integridad. O sea, alguien que es íntegro no puede ser popular. ¿Usted sabe por qué Juan el Bautista no fue íntegro? No fue popular, perdón. Porque Juan el Bautista era un hombre íntegro. Y cuando vino, hermano, con el rey Herodes, le dijo: no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano. O sea, si Juan el Bautista hubiera querido, hermano, la aprobación de Herodes, le hubiera dicho: muchacho, eso sí que está bien hecho. Tú eres el rey, tienes derecho a todo. Pero Juan el Bautista no dijo tienes derecho a todo. Juan el Bautista le dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Sabe qué hizo el rey? Ordenó que lo decapitaran y le entregó la cabeza a Herodina, hermano, en un plato ahí muy fino. Entonces, la integridad, hermano, no debemos de
venderla. ¿Sabe qué? Viene a mi mente, hermano, leía la historia de un hombre que se dedicaba a la industria de la aviación. Y este hombre, hermano, creó unos aviones pequeños que se ahorra el doble del tiempo de un avión normal. Este hombre creó, hermano, fabricó esos aviones y comenzó a venderlos a empresas privadas. Y llegó un momento donde se dio cuenta que 2 de esos aviones habían fallado y que habían fallecido las personas que iban a bordo. Entonces él dijo, no importa si tengo que quedar en bancarrota, pero yo voy a mantener mi integridad y voy a mantener mi buen nombre. Ahora, piense en esto mientras le estoy diciendo, piense. Este hombre, para poder resolver el problema, según los escritores, según los historiadores dicen que este hombre tenía que probar el avión en pleno vuelo. O sea, la única manera de detectar el problema era probar el avión en pleno vuelo. Este hombre tenía 2 opciones. Que se olvidaran de su buen nombre o atreverse a tener un accidente. Pero él dijo, es más importante la integridad, es más importante mi buen nombre antes que mi misma vida. Qué interesante, hermano, que nosotros nos diéramos cuenta como cristianos que es más importante mi buena fama, mi buen nombre, que la vida misma. Porque cuántas veces, hermano, vendemos cualquier parte, cualquier convicción por un plato de lentejas. Ahora, este hombre, hermano, decidió tomar el riesgo. Montó uno de los aviones, hermano, y en pleno vuelo comenzó a buscar cuál era el fallo. Casi pierde la vida, pero ¿sabe qué? No la perdió, sino que al contrario, ese hombre se mantuvo íntegro y mantuvo su buen nombre y su buena fama. Como cristianos, muchas veces tenemos opciones, tentaciones. Y el enemigo viene y le dice, bueno, al fin y al cabo nadie se va a dar cuenta. Cuando yo pienso en integridad, por ejemplo, yo enseñaba el miércoles acerca de finanzas, de aquellos que les gusta hacer trampas cuando reportan sus impuestos. Al fin y al cabo nadie se va a dar cuenta. Bueno, nadie se da cuenta, pero ¿y mi integridad de dónde queda? ¿Le voy a hacer trampa al gobierno por ahorrarme 500 pesos, 500 dólares? ¿Qué de cuando vamos al supermercado y la cajera se equivoca y nos da un par de dólares extra y nosotros nos damos cuenta? ¿Cuántos cristianos dicen, este es mi día bendecido? Es que el Señor sabía que no tenía suficiente para comprar la leche. No, señores. La integridad es importante. Y si usted quiere crear un buen nombre, necesita ser íntegro. Diga conmigo, íntegro. Aleluya. No podemos vender, hermano, nuestras convicciones, nuestras creencias. Aleluya. Y le voy a decir lo que la Biblia dice al respecto. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 1, la Biblia dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fíjese, escuche bien, que la Biblia menciona que el que no es íntegro es fatuo. ¿Sabe lo que la palabra fatuo significa? Tonto, torpe. Eso significa. Entonces, note usted lo que la Biblia dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Es mejor que no obtenga ciertas ganancias, pero que su corazón, que su ser interior se sienta en paz. Porque como cristianos, hermano, entre nosotros tenemos algo que Dios ha puesto, el Espíritu Santo. Y cuando hacemos las cosas mal, no es cierto que andamos ahí que no nos sentimos bien, hermano. Bueno, si usted hace las cosas mal y no le sucede nada, todavía está muerto. Necesita conocer a Cristo Jesús como su Salvador, darle su vida porque... Mire qué más sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 10, verso 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. ¿Cuántos cristianos, hermano, en nuestros días es el tipo de cristiano que siempre anda
caminando en zozobra, viendo a ver que nadie conocido lo vaya a ver. Y van a hacer algo que saben que está incorrecto y ven para todos lados, se ponen todos nerviosos porque saben que es incorrecto, porque no son personas íntegras. Pero note usted lo que la Biblia dice, que el que camina en integridad anda confiado. Yo siempre recuerdo cuando vino la hermana de México, hermano, que tuve que ir a Sam con ella. Yo nunca salgo con mujeres solas que no sea mi esposa o mis hijas, pero en esa ocasión mi esposa estaba cocinando y tuve que ir a Sam y la mujer que estaba ahí, que nos conoce, que siempre ve que vamos con mi esposa a la tienda, se me quedó viendo y me dijo, con que cambiando, ¿verdad? Me dijo. O sea, ella, y como la hermana iba vestida de hindú, ¿ve? Entonces ella se me quedó viendo y me dijo, con que cambiando, ¿verdad? Y pues la hermana le tuvo que responder, yo no le respondí, y la hermana le tuvo que responder, le dijo, sí, andamos cambiando a los musulmanes para Cristo, soy misionera para allá, para aquella zona, y por eso. Pero hermanos, la integridad es importante, pero ¿usted cree que si yo no fuera una persona íntegra, anduviera a la luz del día? No, hermano, anduviera siempre escondiéndome. Entonces, el primer elemento para crear, hermano, un buen nombre, una buena fama, es ser personas íntegras. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser íntegros, hermano? ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga por ser personas íntegras? Porque yo quiero decirle, Dios, hermano, está dispuesto a bendecir a las personas íntegras. Aleluya. La segunda cosa, segundo elemento de alguien que hace un buen nombre, que crea buena fama, hermano, es que es una persona que practica la justicia. Esto de practicar la justicia es bastante difícil, porque muchas veces a los humanos tendemos a vendernos. ¿Sabe lo que es eso? Y sabe que mi esposa y yo como pastores, hermano, siempre estamos hermano, al margen de estas situaciones, porque muchas veces, hermano, las personas malinterpretan, malentienden. Entonces, malinterpretan las amistades. Y muchas veces a raíz de eso no puede ser justo. Pero note usted, si vamos nosotros a crear un buen nombre, tenemos que aprender a ser personas justicia. Y se define justicia como una virtud que es inclinada a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Okay. Las hermanas estaban en este día, y como soy práctico, las hermanas estaban haciendo en este día teniendo una actividad. Después de que mencionamos que había una actividad y que había que comprar, pues todo el mundo hizo fila. ¿Me entiende? Pues algunos hermanos fueron y pagaron y después se pusieron a la fila. Entonces, ¿me entiende? Lógicamente le tenían que dar al que iba en la fila. Porque si le hubieran dado al que ya había pagado, no estaban practicando la justicia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, hermano, no somos injustos? ¿Cuántas veces en vez de practicar la justicia, practicamos la injusticia? Por ejemplo, yo siempre digo, ¿qué de el padre o la madre de familia que se enojó con el esposo o con la esposa y castiga a los niños? Típico en Latinoamérica. Se enojó la pareja y quienes sufren son los niños. O típico de cuando un niño se porta mal y dice la mamá o el papá, vengan todos para acá, y los alinea a todos. ¿Sabe cuál es el propósito? No equivocarse. O sea, castigar al culpable. Pero el asunto está que por castigar al culpable, castiga al inocente. Y eso no es justicia. Porque justicia, hermano, es darle a cada quien lo que merece. La Biblia dice que honra al que honra merece. Entonces, tenemos que aprender a ser personas justas, hermano, a practicar la justicia, de que cuando usted tenga que darle a alguien, sabe que yo soy el tipo de persona que a mí me gusta, hermano, que me traten normal. O sea, yo siempre soy de las personas de que si yo estoy sentado con cualquier persona que esté sentado y es tiempo de que se está sirviendo, por ejemplo, comida, a mí me incomoda, me siento mal si alguien viene y dice, pastor, aquí está usted primero.
Usualmente yo siempre que me pasan un plato de comida, a mí primero siempre trato de pasárselo al que está a la par mía. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces por el rango, por la jerarquía o por la posición, la gente tiende a actuar de una manera injusta. Se miren los trabajos, hermanos, seculares. ¿Usted no se ha dado cuenta que siempre en los trabajos seculares al que tiene cierta posición siempre se le trata de una manera diferente? O sea, y no estoy hablando, hermano, en el concepto de que sea irrespetuoso, sino que en el concepto de ser justo. Entonces, la Biblia dice que para crear un buen nombre hay que ser una persona justa. Y cuando yo pienso en esto, ¿saben quién pienso yo? Yo pienso en Noé. ¿Qué dice la Biblia? Que Noé era un hombre justo. Cuando yo pienso en crear un buen nombre, en formar un buen nombre, en buena fama, pienso en Job. Oiga, gente que creó buena fama. ¿Has considerado, le dice Dios a Satanás, a mi siervo Job? Entonces, ¿cómo está usted practicando la justicia? ¿Usted es una persona que practica la justicia o que cuando está enojado arremete con quien se le ponga enfrente? Porque no es cierto, mire hermano, no es cierto que en los momentos de enojo es cuando menos justos somos. Es la verdad, hermano. Y la razón, la llana razón, es porque no pensamos. Enojados no pensamos, hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia? La Biblia declara en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 21, que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos, dice, serán premiados con el bien. O sea, si usted practica la justicia, Dios lo va a premiar, hermano. Pero si usted es injusto, no espere mucha recompensa. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados. Cree un buen nombre, cree una buena fama, amén. No se deje engañar. Aleluya. La tercera cosa, el tercer elemento que tenemos para crear un buen nombre es ser una persona de verdad. De seguro que algunos ya se miraron a ver si son ficticios, ¿verdad? A ver si son piratas, dice el hermano por allá. Mire, no es cierto que muchas veces somos cristianos, pero no somos tan verdaderos. Ya se pusieron un poquito más serios aquí. ¿A cuánto les gusta que les confíen? ¿Verdad que sí? Nos gusta a todos nos gusta que nos confíen. Pero para que nos confíen, tenemos que ser personas de verdad. Tenemos que ser personas verdaderas. Hay cositas sencillas, hermano, que afectan. Mire, por ejemplo, y esto se da mucho entre los cristianos, hermano. Por ejemplo, estaba escuchando un CD, una música, y un hermano la escuchó y dice, hermano, présteme el CD, mañana se lo regreso. ¿Y sabe qué? Ese mañana jamás llega. Se queda con el CD, se embolsó el CD. Y ese hermano, ¿sabe por qué? Porque no es un hombre, no es una mujer, no es un verdadero. Hermano, présteme tal cosa a la tarde, se lo llevo. Lo bueno que no le dijo que tarde. ¿Verdad? Entonces, son cosas pequeñas, hermano. Que cuando usted o yo vamos y prestamos algo y no lo regresamos hasta que se nos los pide. No, usted no le ha pasado. Usted no sabe, yo soy el que comete ese error. Usted no entiende de lo que estoy hablando. Entonces, ¿sabe qué sucede? La próxima vez que necesite algo, la persona lo piensa y dice, no, porque yo lo voy a necesitar y se lo presto, pues no me lo va a regresar tan pronto.
Algunos me están viendo como, ay, pastor, algunos me están viendo así, mire, me están viendo así. Ah, pastor, lo está diciendo por mí. Les voy a decir la verdad. Sí. A ustedes les estoy predicando. Para ustedes es la palabra de Dios. Para mí es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser personas verdaderas, hermano. ¿Qué de cuando le decimos a la gente, mire, vamos a hacer tal actividad, vamos a hacer cierta actividad? Y 10 minutos antes de que sea la hora de hacer la actividad le llama y le dice, no, mire, no voy a poder hacer la actividad siempre. No somos personas verdaderas, estamos fallando a la ética. Estamos fallando a la ética cristiana. ¿Y quién nos va a creer? ¿Sabe qué? Hay gente, hermano. Bueno, uno como pastor, hermano, usted sabe, uno tiene que caminar el camino de fe. Y a veces hay gente en la que a uno le cuesta creer. Y simplemente cree porque hay que caminar por fe. ¿Qué diremos de aquellas personas, hermano, de que constantemente hablan mentira? Hay personas que se ha hecho un hábito. Entonces, de pronto uno dice, el hermano, no voy a mencionar un nombre porque de pronto le pego el blanco con alguien. El hermano o la hermana. Y lo primero que viene a la mente, me ha echado como 5 mentiras. Esto porque nomás me ha dicho 5 cosas. Entonces, ¿qué tan buena fama será esa? ¿Qué tan buen nombre está creando? ¿No sería mejor que crear un nombre verdadero que cuando digan X persona, digan esa persona sí, y yo doy mi palabra por él o por ella? Miren lo que dice la Biblia, Proverbios 26. Me gustó esto, hermano, porque hace una pregunta tremenda. Escuche. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, viene la pregunta, ¿quién lo hallará? Hombre que diga la verdad, que se mantenga en la verdad. Ahora, hay gente que, por ejemplo, dice así, yo le digo la verdad a quien sea, pero ¿sabe qué? ¿En qué concepto está hablando? El concepto de dañar o ofender a alguien. Cuando hablamos de verdad, hermano, estamos hablando de verdades que muchas veces esas verdades nos van a afectar a nosotros mismos. ¿Qué cuando el policía, hermano, lo detiene por exceso de velocidad? Y le pregunta, ¿y por qué iba a exceso de velocidad? ¿Qué le dice? Es que fulano está enfermo. Que cuando alguien le llama y no quiere hablar con esa persona, cuando llama el colector y le dice a su hijo, dile que no estoy. Y el niño, pues como es inocente, dice mi papá que no está. Pero la pregunta es, ¿quién hallará a un hombre de verdad? Diga, aquí hay varios. No se atreven a decir que aquí hay varios hombres de verdad. Aleluya, hay varias mujeres de verdad, mujeres verdaderas en las que se puede creer. Oiga, hermano, me asusta eso, que las mujeres, hermano, tengan más convicción que los hombres. Señor, salva a los varones en esta noche, por favor. Entonces, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a ser personas verdaderas. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que aprender, hermanos, a decir la palabra, hay que aprender a decir la verdad. Muchas veces nos afecta, muchas veces va a ir en contra de nosotros, hermano.
Pero tenemos que aprender a ser personas verdaderas porque eso va a crear un buen nombre. Le decía que los políticos tienen fama porque siempre prometen mucho y hacen poco, actúan en poco lo que dicen. Pero ¿usted cree que nomás en la política? No, fíjese que se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta y descubrieron que los cristianos hacen más promesas que los políticos. Y que cumplen menos también. Sí, desde luego los cristianos no hacemos las promesas en la televisión para todo mundo. Pero ¿cuántas veces le hacemos promesas a Dios, por ejemplo? Y decimos, Señor, si me sacas de esta, yo te voy a servir con... Señor, si tú sacas a mi hijo de la cárcel, Señor, yo te prometo. La Biblia dice que es mejor no hacer promesas. Porque Dios no tiene por inocente a aquel que hace promesas, sino cumple. Me llamó la atención, hermano, leyendo eso me llamó la atención. ¿Cómo es posible, hermano, de que entre los cristianos se hagan más promesas y se cumplan menos más que entre los políticos? Es interesante. Tenemos que ser personas de buen nombre. ¿Cómo ha vivido usted? ¿Cómo está su testimonio hasta esta altura? Como cristiano, ¿cómo está su testimonio? ¿La gente cree en usted? ¿La gente le gustaría ser como usted es? ¿Sabe que mi visión, mi meta, hermano, es siempre que la gente que entre por esa puerta quiera ser como los que ya están dentro de este lugar? Y nosotros somos los que vamos a marcar la diferencia en cómo la gente se va a comportar, cómo la gente va a actuar cuando entre por las puertas de este lugar. Si nosotros somos cristianos verdaderos, la gente, hermano, va a ser cristianos verdaderos. Si nosotros somos gente de oración, los nuevos van a ser gente de oración. Si nosotros somos gente que nos congregamos, la gente se va a querer congregar. Si nosotros somos gente fieles, la gente va a aprender a ser gente fiel. Pero cuesta crear un buen nombre, hermano. Lleva mucho tiempo crear un buen nombre, especialmente, hermano, cuando se han cometido errores, porque ¿quién no comete errores? Sí, todos cometemos errores, pero es importante, hermano, no cometer el mismo error todos los días. Voy a terminar diciéndoles esto. Crear buena fama es cuestión de tiempo. Crear buen nombre es cuestión de tiempo. Destruirlo es cuestión de segundos. ¿Sabe que yo siempre pienso, hermano? Mire, a todos los cristianos nos vienen tiempos de desánimo, ¿verdad que sí? Algunos viven más desanimados más tiempo que animados, pero bueno. Es la verdad, hermano. Pero todos tenemos tiempos de desánimo y a todos los cristianos nos ha llegado aquel pensamiento: puede ser que ya no siga sirviéndole al Señor. No importa qué tan espiritual usted sea, o qué tanta Biblia usted conozca, o qué tanto usted haya orado, en algún punto de su vida cristiana puede ser que le haya llegado el pensamiento: ya no puedo seguir, ya voy a dejar de hacerlo. Puede ser. A su servidor también le ha venido eso. Pastor, qué pecador es usted. Como usted comprenderá, batallamos en estas situaciones. Pero ¿sabe en qué pienso yo cuando ha venido ese pensamiento de ya no puedo seguir? ¿Saben qué pienso? Pienso en lo que la familia de mi esposa, en el concepto que la familia de mi esposa tiene de mí. Y la familia de mi esposa siempre dice: don Joel, dice, es un verdadero cristiano. Mi suegra es más católica que cualquier católico y la respeto, hermano, porque de veras es católica de verdad. Esa mujer va a misa, tiene un corazón noble y hace tantas cosas de que yo la admiro. ¿Ve? Mejor que cualquier cristiano, hermano, con todo respeto. Nomás, la única diferencia es que ella no tiene a Cristo en su corazón, ¿me entiende? Y eso es lo que usted la lleva de ganancia. Estamos orando para que el Señor la salve. Amén. Pero es una mujer a la que yo admiro, a la que yo respeto, hermano. Y esa mujer siempre ha tenido mal concepto de los cristianos. Y la razón es porque la fama que crearon las iglesias en el lugar de donde ella es fue una mala fama. Se creó la fama, hermano, de que los
líderes siempre tendían a enriquecerse a salud de los feligreses. Siempre era la fama de que los que predicaban siempre estaban hablando contra otras religiones en vez de hablar la palabra de Dios. Entonces, eso le afectaba y ha afectado su vida hasta el día de ahora, hermano. Pero ¿sabe qué? Ella dice, don Joel, ese soy yo. Yo sé que es un buen cristiano. Y en momentos tal vez de que me he sentido desanimado, he dicho, ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo va a quedar mi testimonio? ¿Cómo va a quedar mi persona? ¿Cuál es el concepto que ellos van a tomar? Si ellos tienen un buen concepto. Y hermano, ¿cómo es posible que un cristiano viva tantos años sirviéndole al Señor con fidelidad y de pronto eche por la borda todo ese buen testimonio? Mire, Lamentaciones, Eclesiastés. Estaba pensando en Lamentaciones. Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 1. Este es con el texto que quiero terminar. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice el escritor de Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea que cuando hemos creado, dicen algunos famosos, tienen esta expresión los famosos, dicen, crea fama y ponte a dormir. O sea, en otras palabras, mire, por ejemplo, los que tienen compañías, ellos saben de que creando una fama, creando un nombre, ellos tienen asegurado el trabajo. ¿Sabe qué hacía la compañía para la que yo trabajaba? Esta compañía, hermano, agarraba los trabajos nomás de nombre y ellos se los vendían a compañías más pequeñas por venderle el trabajo que ellos habían, por usar su nombre. Esta compañía usualmente se ganaba $500,000. Nomás por usar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque tenían un buen nombre, tenían una buena fama. ¿Sabe qué hacía cuando las compañías más pequeñas tomaban el trabajo y lo hacían ellos? Cuando había un desperfecto, cuando algo salía mal, no le hablaban a la compañía que realmente había hecho el proyecto, sino que le hablaban a la compañía para la que yo trabajaba, porque estaba su nombre, estaba su fama en juego. Ellos iban, hermano, y tenían que reparar, tener que hacer ajustes, porque tenían una fama, tenían un nombre de por medio, una reputación que guardar, un testimonio, vaya, en términos cristianos, que guardar. Iglesia, usted y yo tenemos un testimonio que guardar. Usted y yo tenemos un testimonio que cuidar. La gente nos está viendo. La gente, hermano, tiene sed realmente de Dios, pero está cansada de tanta gente, hermano, ficticia en nuestros días. Es tiempo de que la iglesia se levante y se dé cuenta que no puede echar por la borda un buen testimonio, porque la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Los perfumistas, hermanos, ese era un arte. Hacer perfumes era un arte. Y eso tomaba mucho tiempo, hermano, en hacer los perfumes. Mucho tiempo. Pero si de pronto se descuidaban, llegaban las moscas, caían ahí, se morían y comenzaba, en vez de oler, a apestar. Es lo que pasa en la vida cristiana cuando nosotros no creamos un buen nombre o nos descuidamos. Un poquito de levadura, dijo Jesucristo, leuda toda la masa. Iglesia, yo le animo a dar un buen testimonio. Yo quiero que cuando usted salga por las calles, yo quiero que cuando usted vaya a los supermercados y la gente le pregunte dónde usted se congrega, y usted pueda decir, me congrego en Centro Evangelístico Belén, mire, que la gente diga, yo quiero ir a esa iglesia porque allí hay cristianos genuinos. Yo quiero ir a esa iglesia porque de verdad el Dios de esa iglesia sí transforma a las personas. Que si antes a usted lo miraban salir o entrar con el cartón de cerveza, de cigarro, de lo que sea, ahora lo vean entrar
con una Biblia. Que si antes usted salía gritando de la casa, ahora salga cantando himnos que glorifiquen el nombre de Jesús. Es tiempo de hacer un buen nombre, iglesia, y no es tarde. Tal vez usted está batallando, tal vez usted tiene áreas difíciles que no puede arreglar. Pídale la ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ayudarle, para sacarle adelante, para darle fuerza para vencer esas áreas difíciles. Pero necesita tener deseos usted de crear un buen nombre. Ya basta que la gente, cuando salgamos a evangelizar, la gente nos diga, no, para ser como fulano, no soy nada. Ya basta, póngase de pie en esta noche y piense la importancia de crear un buen nombre. No se conforme, hermanos, con menos, no se conforme con ser un cristiano más. No diga, yo voy a marcar la diferencia. José creó un buen nombre. Daniel creó un buen nombre. Oiga, la Biblia dice que los sátrapas y todos los altos allá en el reino, hermano, querían encontrar a Daniel con alguna falta, pero dice que no lo encontraron porque Daniel era fiel en todo. Creó un buen nombre. Muchas compañías en nuestros días han creado buenos nombres. Gente que tiene, con empresas que tienen sinónimo, hermano, de pureza. Usted tiene que tener sinónimo de pureza, de lealtad, de fidelidad, de verdad. Gente que dice la verdad, gente que no miente, gente que se mantiene en integridad siempre a pesar de las circunstancias. Yo le animo, iglesia, en esta noche, y ese es el mensaje, háblale de buen nombre. Mantenga su buen nombre, hermano. Mantenga su buen nombre, mantenga su buena fama. No permita que el enemigo venga con mentiras. Mantenga su buen nombre. Señor, yo en esta tarde te doy gracias, Dios mío, por permitirme, Señor, compartir con mis hermanos, Dios mío. Esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor. Tal vez no sea una palabra, Señor eterno, donde la gente se emocione.